de nuevo, vamos a afrontar ya el estudio del producto vectorial. Una vez visto ya el producto escalar de dos vectores, son dos formas diferentes de multiplicar dos vectores y para ello, como siempre, vamos a compartir pantalla y vamos a analizar un par de cosas que creo que son importantes. La primera de ellas es repasar un par de cosas del producto escalar. Por ejemplo, cuando tú tienes un producto escalar de dos vectores, esto me lleva a un escalar. Dicho en condiciones, estaríamos en un espacio V3 o R3, me da igual, y al tomar un producto con otro vector V3 nos iríamos a los reales. Al multiplicar dos vectores, lo que nos quedaría sería un número real. ¿Qué ocurre con el producto vectorial? Para empezar, es importante ver que este producto se pone así en general, producto cruz. También hay veces que se pone de esta manera, esto depende un poco de dónde estés leyendo cada cosa, con una especie de triángulo invertido o algo así. Hay más formas de ponerlo, pero bueno, vamos a utilizar esta notación en estos vídeos. Y al final lo que tenemos es que al multiplicar dos vectores, V3 al multiplicar por V3, y cuando digo V3 es V2, me da un poco igual, lo que tenemos es otro vector de V3. Esta es un poco la gran diferencia entre producto escalar, que me da un escalar, me da un número, y producto vectorial, que lo que me da es un vector. Primera diferencia importante. ¿Qué se puede decir de este producto? Pues la primera cuestión es importante cuando yo calculo el producto escalar y hago el módulo te recuerdo que era el módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman los dos. Cuando yo calculo el módulo del producto vectorial, claro, primero habría que ver qué vector es este y después el módulo. Primero al cuadrado, segundo al cuadrado, tercero al cuadrado y raíz cuadrada. Y ese resultado es lo mismo que módulo del primero, módulo del segundo y el seno del ángulo que forman. Cuidado con esto, te recuerdo que producto escalar venía dado por esta expresión, ¿vale? Con el coseno del ángulo que forman, y producto vectorial viene dado por una expresión muy parecida en módulo, pero con el seno del ángulo que forman. Aquí no hace falta módulo porque en el fondo esto me va a dar un escalar y además esto puede ser positivo, negativo o lo que sea, pero como este da un vector, necesitamos ahí tener un módulo. Parte número 2. En cuanto a la dirección del producto vectorial de U por V, es perpendicular al plano que forman U y V. ¿Y eso qué significa? Pues si imaginamos, por ejemplo, que tenemos aquí el vector U en tres dimensiones y tenemos al vector V en tres dimensiones, vamos a ponerlo al revés, ahora te digo por qué. Ahora tenemos aquí el vector U y aquí el vector V. El producto vectorial es perpendicular al plano que forman ellos dos. Es decir, es un vector perpendicular al plano del suelo que forman ellos dos. Si quieres verlo con bolis, pues tendríamos, por ejemplo, aquí un par de bolis cualesquiera. Este sería, por ejemplo, U, este sería, por ejemplo, V, ahí tendríamos dos bolis, y el producto vectorial saldría perpendicular a ellos dos, es decir, dos vectores en el suelo, y ahí tendríamos el producto vectorial. Por supuesto, es más sencillo siempre verlo aquí en GeoGebra. Vamos a quitar este de aquí y vamos a poner que C sea igual al producto vectorial de esos dos vectores. Para ello lo que haremos será producto vectorial del vector A y el vector B. Y ahí estás viendo cómo aparece el producto vectorial. Hay un plano que forman A y B, esos dos vectores forman un plano, y este vector es perpendicular tanto al A como al B. Forman 90 grados con el A y forma 90 grados con el vector B. Es decir, forma 90 grados con el plano que forman A y B. En cuanto al sentido, y esto es muy interesante, el sentido se rige por lo que se llama la regla de la mano derecha, que lo que me dice es que si con la mano derecha, muy importante, con la mano derecha llevamos U sobre V, es decir, si calculamos U sobre V, hay que llevar U sobre V, siguiendo esa dirección, el producto vectorial sigue el pulgar. Es decir, si yo lo que hiciese es aquí en este dibujo llevar U sobre V en esta dirección, haríamos algo así como un sacacorchos y el producto vectorial saldría hacia arriba. ¿Qué significa eso? Que si yo llevase V sobre U, iría justo al revés y el producto vectorial saldría hacia abajo. Y eso tiene una propiedad muy interesante, aquí hablando de propiedades del producto vectorial, y es que es antisimétrico. Entonces, esta propiedad lo que significa es que si yo calculo U vectorial con V o calculo V vectorial con U, el resultado es el mismo, pero uno iría hacia arriba y otro iría hacia abajo. Es decir, si cambiamos de orden, ahí nos cambia de signo. Y esta es una de las cosas, junto con las matrices y más cosas, que ya estás viendo que la propiedad conmutativa no tiene por qué cumplirse siempre.
al multiplicar dos vectores. Por ejemplo, el producto escalar sí que es conmutativo, pero el producto vectorial no lo es. Es antisimétrico en el sentido de que al cambiar el orden de la operación, cambia de signo. No es igual multiplicar este por este que multiplicar este por este, hacia abajo. Otra propiedad interesante es, por ejemplo, ver que si yo multiplico vectorialmente un vector consigo mismo, el producto tiene que ser el vector nulo, el vector cero. ¿Por qué? Si aquí tienes el seno del ángulo que forman y son vectores iguales, paralelos, iguales, evidentemente al multiplicar dos vectores iguales, el ángulo que forman es cero y el producto vectorial es cero. Y aparte de muchas propiedades que puedes ver en los apuntes sin ningún problema, para mí la más interesante sería esta. Para yo calcular un producto vectorial, la idea es esta. Vamos a colocar aquí los vectores i, j y k y aquí las componentes de los vectores u sub x, u sub y u sub z. Y aquí pondríamos vx, vi y vz. Como es verdad que es un poco raro verlo con tantas letras y tantos números, vamos a ir a este ejemplo mismo sin ir más lejos, 0, 1, 2 y 2, 1, 0. Y simplemente realizamos este determinante y ya está. Una forma además muy sencilla de hacerlo es la siguiente. Vamos a multiplicar a i por su adjunto, a j por el suyo y a j por el suyo. Es decir, vamos a desarrollar por esta fila y a partir de ahí tenemos i que multiplica 1 por 0 menos 2 por 1, es decir, a menos 2, menos j que multiplica a 0 por 0 es 0, 2 por 2 es 4, a menos 4 y más k que multiplica a 0 por 1 es 0, menos 1 por 2, menos 2. Con lo cual tenemos el vector menos 2 más 4 y menos 2 como producto vectorial de estos dos vectores. Y ahí lo tienes. Ahí fíjate que tienes el vector menos 2, 4 y menos 2. Y por último, y una de las partes que pueden ser más interesantes en este sentido, es que este producto vectorial, por razones geométricas, si este es el vector A y este es el vector B, si calculamos este paralelepípedo que tenemos aquí, te recuerdo, paralelepípedo es una figura plana que lo que tiene son los lados paralelos 2 a 2. Puede ser un rectángulo o un cuadrado u otra figura cualquiera que no necesariamente tenga este ángulo de 90 grados. Claro, el tema está en que si vemos esta figura colocada, digamos, vista desde arriba, sería algo de este estilo. Ahí tendríamos al vector A, ahí tendríamos al vector B, y aquí lo que tendríamos sería el ángulo teta o el ángulo como quieras verlo. Si calculamos el área de este paralelepípedo, fíjate que en el fondo área es igual a ¿quién? A la base, que es B, por la altura, que sería esta h que está por aquí. Entonces vamos a pintarla en rojo, esa h de ahí, pero con un poco de trigonometría básica, el seno de ese ángulo va a ser igual a cateto opuesto partido por la hipotenusa. ¿Y eso qué significa? Que si ahí ponemos una h, ahí tendríamos despejando esta h a b por a por el seno del ángulo que forman esos dos vectores. ¿Y esto básicamente qué es? Pues justamente como veíamos antes, esto es el módulo del producto vectorial que forman esos dos vectores. ¿Y eso qué significa? Pues si tuviésemos que calcular, por ejemplo, esta figura, este área que tenemos aquí, por ejemplo, con dos vectores que no necesariamente son perpendiculares, lo que haríamos sería lo siguiente. Área es igual al módulo de este producto vectorial y básicamente sería el módulo del vector menos 2, 4 y menos 2. Echando la cuenta, lo que nos quedaría sería la raíz de 4 más 16 más 4, es decir, raíz de 24, o ya si quieres poner 2 raíz de 6 unidades cuadradas. Entonces, aquí tienes una de las primeras aplicaciones muy interesantes del producto vectorial, como el área de un paralelepípedo formado por dos vectores A y B. Ni que decir tiene que a partir de aquí podríamos calcular sin ningún tipo de problemas cuál sería el área del triángulo que forman dos vectores A y B. Entonces, el área de ese triángulo no sería ni más ni menos que el área del paralelepípedo completo, pero partido por dos. Entonces, en este caso, pues sería la mitad de este área y ya tendrías el área del triángulo que forman dos vectores A y B, simplemente con un poco de trigonometría. Con esto dejamos ya cerrado el producto vectorial. Te recomiendo, como siempre, que hagas un montón de problemas y le eches un vistazo a las diferentes formas en las cuales se puede plantear este tipo de cuestiones. Y nos vemos ya en el siguiente vídeo con el producto mixto de tres vectores. Como siempre, espero que te haya sido útil y lo dicho, nos vemos ya en el siguiente vídeo.